Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. El día de hoy, pues ya con este video espero terminar la serie de videos que estoy haciendo sobre eh, lo que es el síntoma. Ya hablé en otros tres videos sobre pues propuestas que hay que hasta cierto punto yo conozco, pero creo que hay un elemento del que no he hablado y del que me quedé reflexionando justo cuando terminé el video pasado, que es el dolor. Creo que el dolor es un componente del que eh, creo que muchos enfoques terapéuticos se olvidan que el dolor es un elemento muy importante al momento de hablar del síntoma. Siempre, por ejemplo, en terapia familiar se teoriza mucho sobre lo que pasa en los sistemas, en la familia, cómo son las relaciones, cómo se tendría que hacer el cambio, muchas técnicas, muchas formas de intervenir, pero creo que se olvida mucho sobre pues lo que de cierta forma creo yo que va siendo el motor de un síntoma, que es el dolor, que es el dolor que no se ha asumido, que no se ha podido elaborar, que de cierta forma ese dolor que no se ha hablado, pues encuentra varias formas de actuar, ¿no? En el psicoanálisis me parece que esta postura es mucho más clara, ¿no? Creo que tanto Freud como Lacan como otros teóricos de esta corriente, pues se tiene como muy claro, muy presente que el sufrimiento es parte de la vida humana, que el sufrimiento viene de muchos lugares, pero que es un componente muy importante al momento de atender a alguien, porque eso es lo que lo lleva a la consulta, ¿no? Para empezar, eso es lo que dirige a las personas a una consulta o con el psiquiatra o a medicamentos, al consumo de sustancias. O sea, el sufrimiento es lo que nos mueve a diferentes direcciones, pero nos mueve, ¿no? El conductismo, pues sí creo que hay como que por la forma en la que va conceptualizando la conducta humana, la psique humana, pues como que se lo pasa mucho por el arco del triunfo. No, no todos los autores del conductismo, pero como que esa es la visión general, ¿no? En cuanto al humanismo, en cuanto a la gestal, creo que ahí depende mucho de cómo lo maneje cada autor y cómo lo maneje cada terapeuta. Creo que hay colegas desde ese enfoque que igual se pasan el sufrimiento y el dolor por el arco del triunfo, y hay muchos que dicen como estas frases de está lindo y está bien, y como que tratan de darle un aire como muy romántico, muy cursi a las cosas, y no va por ahí. Y hay otros que sí tienen como muy presente esta cuestión existencialista del ser humano, del sufrimiento, y como que creo que lo abordan de una forma mucho mejor que sus contrapartes, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con todo esto es precisamente tratar de hacer énfasis en que el dolor es un elemento muy importante a la hora de hablar de un síntoma. Muchas veces se dice que el síntoma, o yo mismo lo he mencionado en los videos anteriores, ¿no? Que es la expresión de la neurosis, de un conflicto entre las dos partes del psiquismo, que de cierta forma, por lo mismo es una formación de compromiso. Un síntoma de cierta forma cuestiona, interroga, eh, nos presenta un saber que no es sabido, que hay un mensaje que se tiene que, no se tiene que, pero darle una lectura simbólica al síntoma, pues puede como ir dando pautas hacia dónde y el por qué, ¿no? Y por lo mismo ayudar a desanudar todo eso que va provocando el síntoma. Pero entre todo eso va de cierta forma quedando implícito que mucho de eso que se genera en un síntoma tiene que ver con el dolor. Como lo he planteado en los otros videos, mucho del síntoma tiene que ver con el hecho de cierta forma, eh, estar unido a la culpa, a la angustia, al tratar de seguir siendo parte del grupo familiar, de no ser expulsado de la horda, ¿no? Como decía Freud. Y entonces, como que de cierta forma yo voy viendo que el síntoma, al mismo tiempo que une y de cierta forma
satisface al, al ello o a una parte pulsional o libidinal y al mismo tiempo satisface a una parte del yo y al super yo, creo que al mismo tiempo desgarra al individuo, desgarra a esa persona que vive ese síntoma, porque al quedarse en medio, al quedarse en ese darle gusto a eso que espero de mí y a eso que necesito y deseo hacer, y también a ese darle gusto a los demás, pero también darle gusto a uno mismo, pues uno se queda a medias y entonces se va quedando como esta sensación o esta cuestión de qué tanto estoy viviendo mi vida para mí, qué tanto estoy viviendo mi vida para los demás, ¿no? Y eso pues implica que muchos deseos, que muchas satisfacciones, que muchos sueños pues justamente se vean truncados, se vean abandonados, se vean olvidados, y eso genera una gran insatisfacción. Por eso retomo lo que había mencionado antes, muchos colegas hablan de las ganancias secundarias, pero esas ganancias secundarias no son realmente placenteras, no hay una ganancia secundaria como tan visible, ¿no? Sino que es más bien una ganancia secundaria en el sentido de que pues ayuda a mantener una cuestión eh, pues de comodidad, de no cambio, de permanencia, por así decirlo, ¿no? De estabilidad total. Y entonces esa en sí ya es una situación muy dolorosa para los pacientes. Como decía, muchas veces cuando llegan a ese punto es cuando empiezan a acudir o a terapia o al psiquiatra o a tomar medicamentos o diferentes situaciones, ¿no? E ir a que los grupos de constelaciones o coaching, o sea, muchas personas empiezan a mover y empiezan a buscar sus formas para enfrentar o no enfrentar, porque eso también pasa, muchos deciden no enfrentar y se van por lo fácil o por lo que creen que les puede arreglar su problema, ¿no? Entre comillas. Entonces el síntoma en sí genera mucho dolor, genera mucho sufrimiento, pero también, como decía, creo que al mismo tiempo viene de un mismo dolor o de un mismo sufrimiento, porque el plantearse muchas veces eh, si hago esto, tal vez me dejen de ver como quiero que me vean o como yo deseo que me vean, pues ya en sí implica un gran dolor, ¿no? Creo que eh, el proceso o el viaje de cuestionarse uno mismo nunca es fácil, porque implica tomar decisiones, implica renunciar a ciertas cosas para poder ganar otras cosas, pero cada renuncia implica una pérdida y cada pérdida pues implica un dolor. Entonces por ese lado creo que también el dolor está ahí, pero también hay ciertos casos en los que el síntoma se puede entender como una repetición, y la repetición tiene muchas veces que ver con el hecho de un dolor o un sufrimiento que no se ha ido asumiendo, que no se ha podido elaborar en el discurso, en el lenguaje, y entonces la mente o el aparato psíquico, al no encontrar una forma de elaborar ese dolor, ese sufrimiento o eso que ha dejado pues marca en nuestra mente, necesita encontrar otras formas para elaborarlo, ¿no? Y esto también nos remite a lo que ya mencionaba antes sobre la represión. Cuando estamos en estas situaciones, porque eso que nos está causando malestar, lo que nos está causando dolor, no se ha podido reprimir, no se pudo reprimir porque a lo mejor la situación fue tan dolorosa que el aparato psíquico no pudo de cierta forma, valga la redundancia, a actuar en cuanto a un mecanismo de defensa que reprima toda esa situación, o también porque de cierta forma la persona hasta cierto punto decidió no reprimirlo, ¿no? Hasta cierto punto el hecho, creo que estoy sonando repetitivo, pero el hecho en sí no puede ser reprimible del todo, ¿no? Por lo menos no a través de los mecanismos psíquicos. Es aquí cuando muchas personas, al no poder reprimir las situaciones así, caen en el consumo de sustancias. Y con consumo de sustancias me refiero al gran espectro que esto significa. Drogas, drogas duras, drogas blandas, ilegales, legales, alcohol, marihuana, cocaína, bla, bla, pero también los medicamentos psiquiátricos creo que pueden entrar aquí. Muchas personas llegan a consulta e inmediatamente piden que se les recete un ansiolítico o un antidepresivo porque
ya no quieren sentir lo que sienten y porque quieren olvidar muchas cosas y porque quieren encajar en la media y en la norma, ¿no? de ser felices. Y entonces el medicamento ahí sí funciona como un mecanismo de evasión. Yo sé que muchos de ustedes pueden eh, estar en contra de lo que digo, pueden pensar de manera diferente, entonces, como ya lo he mencionado antes, si tienen quejas, si tienen comentarios, háganmelo saber, pero esa es la postura que yo tengo, ¿no? Porque yo mismo lo he visto en consulta, yo mismo he visto que las personas que empiezan a consumir medicamento psiquiátrico es solo para evadir muchas situaciones y eso los puede mantener así muchos años, pero tarde o temprano se empiezan a enfermar físicamente de muchas otras cosas, úlceras en el estómago, miomas, endometriosis, cáncer, eh, migrañas, otros tipos de cefalias muy fuertes, artritis, problemas en los riñones, o sea, nómbrenlo, ustedes nómbrenlo y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ya sé que también muchos van a decir, no, pero es una cuestión genética, bla, bla, y yo les diría que no, o sea, yo les diría que justamente todo ese dolor que no se va asumiendo, tarde o temprano encuentra un camino, ya sea en la repetición o en un síntoma, ¿no? Entonces, eso es lo que va pasando con el dolor, que el dolor es una parte de nuestra existencia que no puede ser borrado nunca de ninguna manera y que en intentar hacerlo solamente provoca que el dolor se encarne más o se entierre más. Y aparte de eso, creo que como que entre líneas va dejando ver, o lo que estoy diciendo creo que va dejando ver, que el aparato psíquico no es que genere un síntoma para fastidiar a la persona, no es que nuestra mente nos mande un síntoma o genere un síntoma, una repetición para jodernos la existencia, porque muchos sí lo creen así, no va por ahí la cosa. Lo que pasa es que el aparato psíquico va buscando una manera en que de cierta forma la persona, el individuo, ponga atención a eso que está ahí, que ponga atención a eso que necesita ser atendido, que requiere de una escucha, que requiere de un habla, que requiere encontrar una forma de ser asumido. Y ese dolor puede ser cualquier dolor. Puede ser el abandono de nuestros padres, puede ser una cuestión de injusticia, puede ser una cuestión de violencia, de abuso, puede ser una cuestión que pareciera social, la pobreza. Creo que eso no se habla mucho en el gremio, pero la pobreza yo creo que marca igual, si no es que más, que por ejemplo la sexualidad o la violencia, muchas veces va de la mano con muchas situaciones, entonces la pobreza también es un dolor que marca muchísimo. Eh, entonces, las enfermedades, por ejemplo, la muerte, hay muchas cosas que nos van marcando a lo largo de nuestras vidas y que nos van doliendo y que en la infancia pues tienen como un impacto mayor precisamente por cómo es nuestro aparato psíquico en la niñez, cómo de cierta forma dependemos todavía mucho de nuestros padres y nos sentimos indefensos ante el mundo. Entonces, lo que pasa en esos momentos y en específico con esas relaciones causa mucho dolor, causa marcas, y entonces todo eso que no encuentra una forma de elaborarse, todo ese dolor va a encontrar eh, caminos para de cierta forma eh, el individuo le ponga atención y empiece a atenderlo. O sea, repito, no es que el aparato psíquico quiera fastidiar la vida de la persona, no, intenta buscar una forma de... Y muchas personas reniegan de esto, muchas personas dicen, pero es que ¿cuándo voy a dejar de sentir esto? Y es que, ¿por qué no puedo quitar esto? Pues porque simplemente no se puede, o sea, el dolor que sentimos y la forma en la que nos marca no es algo que podamos decidir. Muchas personas quisieran eso, muchas personas dicen, bueno, se me murió mi madre, mi padre, fulanito, fulanita, pues quisiera solamente llorarlo un día, una semana y ya, ¿no? Y de cierta forma también es como restarle mucha importancia a su propia pérdida, a su propio dolor, pero al no poder lograr eso y al intentar suprimir todo ese dolor, tarde o temprano llega de otra forma. Entonces, eh, tratando de evitar sonar ya repetitivo y redundante,
Creo que eso es lo más importante con respecto a un síntoma, que el síntoma enmascara dolor. El síntoma, de cierta forma, es la expresión de un dolor que no se ha dicho, que no se ha escuchado y que no se ha asumido. Y por eso es importante que las personas hablen de eso, pero es más importante que los terapeutas estemos dispuestos a escuchar esos dolores que las personas no han hablado, porque cuando no se hablan, repito, se dirigen a un síntoma o se dirigen a una repetición, y por más enchurchados o drogados o alcoholizados o evadidos o negados están las personas, más se va a presentar la situación. Entonces es importante que el dolor encuentre un espacio para expresarse, ¿no? Si ustedes lo notan, en nuestra sociedad hay muchos ejemplos de esto, de cómo aquellas personas que más evaden su historia de vida son más destructivas en diferentes maneras. Entonces, bueno, eh, repito, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber. Si tienen propuestas de temas, lo que sea, igual háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.